esta hermosa mañana. Qué bendición podernos ver nuevamente un domingo más para poder aprender de la palabra del Señor. Esta mañana vamos a estudiar el milagro de la sanidad del siervo del centurión y vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas en su capítulo 7, verso 1 en adelante. Vamos a empezar hablando un poco sobre la historia, el contexto que nos lleva a este milagro. Los centuriones eran uno de los oficiales principales del ejército romano. Para elegirlos tenían que ser hombres fuertes, hombres confiables, que tuvieran don de mando táctico y administrativo. Eran escogidos conforme a sus cualidades personales y su templanza y capacidad de mando y la responsabilidad que estos mantenían. El nombre centurión se deriva de la unidad militar principal romana centuria, que era una unidad compuesta de 80 a 100 soldados. Estos, cuando había una guerra, eran agrupados en grupos de 3 centurias para organizar de mejor manera la batalla. Para el pueblo judío era una abominación entrar a la casa de un gentil o sentarse a comer con uno de ellos. Esto se debía a las prácticas que ellos realizaban, como comer alimentos sacrificados a los ídolos, la adoración pagana a dioses falsos, comer animales que para los judíos eran inmundos. Esto lo podemos ver en los capítulos 11 y 17 del libro de Levítico. También vemos que en Hechos capítulo 10 y verso 28 Pedro le dice a Cornelio, que también era un centurión, que era abominable para un judío entrar a la casa de un gentil y comer con él. El milagro de la sanidad del centurión del siervo del centurión se nos muestra en 2 evangelios de la palabra, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Mateo narra de una manera más resumida el milagro del centurión, mientras que Lucas nos muestra mayores detalles. Esto no significa que entre cada uno de los evangelios exista una contradicción, porque en la Biblia no se contradice a sí misma. Cada uno de los evangelios está desarrollado en base a la vida y enseñanzas de Cristo, pero cada uno estructura su narración conforme a las necesidades de los lectores que va dirigido el respectivo evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está dirigido específicamente al pueblo judío, y su principal objetivo al mostrar este milagro era la gran fe de los gentiles, en contraste con la incredulidad que tenía la nación de Israel respecto a Cristo, mientras que Lucas dirige su evangelio a los gentiles, y su objetivo era mostrarles que también los gentiles podían creer en Cristo Jesús y las consecuencias que traía creer en el Señor. Era también una expresión común en tiempos bíblicos decir que una persona había realizado algo aunque no hubiera participado directamente en la acción. Por ejemplo, del rey Salomón se dice que construyó el templo del Señor. Salomón no participó activamente en cargar materiales, colocar ladrillos, pero él dio la orden a sus siervos para que el templo fuera construido. De David se dice que llevó el arca a Jerusalén. David no cargó sobre sus hombros el arca, pero fueron los levitas, pero fue el rey David quien dio la orden de que se trajera el arca. Adicional de esto, era costumbre entre los romanos enviar un documento oficial con una solicitud en manos de unos mensajeros llamados apóstoles, y estos representaban la autoridad de la persona que hacía la solicitud. Quien presentaba, aunque fuera otra persona quien entregara el documento, era como si la misma persona que tuviera la autoridad lo estuviera haciendo en persona. Acá en la Biblia nos cuenta la historia del centurión que
que acudió a Jesús porque su siervo amado estaba enfermo. Lucas nos dice que estaba enfermo de muerte, y no nos especifica qué tipo de enfermedad tenía, pero si vamos al Evangelio de Mateo, en Mateo nos dice que era paralítico. Investigando un poco, hay algunas enfermedades que producen parálisis y pueden llevar a la muerte. Podemos hablar de tipo infeccioso como tétanos o botulismo, o de tipo nervioso como esclerosis o la enfermedad de Guillain-Barré. También podría pensarse que podría haber sido un derrame el que sufrió el siervo del centurión. La palabra nos dice que este hombre acudió al Señor, él apreciaba a su siervo, algo que no era tan común entre los romanos, ya que normalmente los esclavos eran tenidos como objetos, como animales, y no eran respetados, pero este hombre amaba a su siervo y se preocupaba por él. Vemos también que los judíos interceden por él, algo que no era tan común porque existía una relación de odio entre el pueblo judío y el pueblo romano. Esto se debía a que solamente como tales romanos eran los centuriones, mientras que la mayoría de soldados que integraban las centurias eran soldados de naciones sirias, persas, naciones que fueron conquistadas por la nación romana y que anteriormente tuvieron conflictos ante Israel y fueron derrotados. En esta palabra, en el milagro del siervo del centurión podemos resaltar varios aspectos. Entre ellos que aunque muchos esclavos eran maltratados por sus amos, este hombre quería a su siervo y se preocupaba por él. Aunque la mayoría de judíos odiaban a los romanos, este centurión era apreciado por el pueblo judío. Y aunque era rico, no abusaba de su riqueza ni de su posición de autoridad, sino que hacía obras en beneficio de los judíos, como construirles una sinagoga, como nos lo menciona la palabra, y quizás pudo haberle hecho otras obras benéficas. Aunque no era lícito para un judío entrar en la casa de un gentil, Jesús se aceptó a ir a la casa del centurión y sanar a su siervo. Este hombre entendía perfectamente lo que era la autoridad, y a pesar de la autoridad que él tenía, reconocía que solo Cristo tenía la autoridad y el poder para poder sanar a su siervo. Cristo reconoce que este hombre tiene una fe excepcional, tan grande que aún sabe que aunque Cristo no llegue a su casa, él tiene el poder de sanarlo a la distancia. La palabra nos narra en el Evangelio de Lucas que este hombre escuchó hablar de Jesús. Posiblemente los mismos ancianos de la nación de Israel le hablaron a él de Cristo Jesús y de sus milagros. La palabra que se utiliza acá para referirse a oír es Jacobo, que significa prestar atención, obedecer. Es decir, el centurión no solamente escuchó que Cristo Jesús podía sanar a su siervo y se quedó de brazos cruzados, sino que entendió cuando los judíos le dijeron que él podía sanarlo y obedeció y buscó al Señor. En este milagro podemos encontrar algunos aspectos importantes, o nos deja 3 lecciones importantes que debemos tomar en cuenta como cristianos. Primero, nos habla de la fe. La fe es un pilar fundamental de nuestra vida cristiana, y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si nos acercamos a Él, creamos que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Son pocos los ejemplos en la palabra del Señor en donde Él exalta la fe de una persona, y en 2 ocasiones la fe fue exaltada de 2 personas gentiles quienes eran despreciados por los judíos.
Hablamos de la mujer sirofenisa que nos dice la palabra que su fe era, que le dice el Señor que su fe era grande. Y de este centurión nos dice la palabra que él lo alabó delante de la nación de Israel, que ni aún en Israel él había encontrado tanta fe. Es importante tener fe. No podemos decir que amamos al Señor si dudamos a cada momento de dificultad de su poder y nuestra plena confianza no está puesta en Él y tambaleamos ante cada dificultad que se nos presenta. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su amor infinito. Significa que creer en Él aunque no entendamos el 100% de las cosas. Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades y todo lo que podemos llegar a sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar nuestras dificultades del día a día. Él ha vencido al mundo y ha preparado el camino para que podamos recibir la vida eterna. Siempre está dispuesto a ayudarnos y nunca nos va a dejar solos. En Santiago 1:6 nos dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas de un lado a otro. Otra lección importante que nos deja el milagro del siervo del centurión es la humildad. Ser humilde significa saber reconocer no solamente nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades. Y ser humilde delante del Señor es saber reconocer que dependemos totalmente de Él, de su poder, y que sin Él nosotros nada somos y no tenemos valor fuera de Él. Una persona realmente humilde reconoce sus limitaciones, utiliza la modestia como acto de no excluir, de no intentar llamar la atención a sí mismo y trata a todas las personas por igual. La verdadera humildad es aquella que no se esconde, sino que se muestra, no importando que algunos lo confundan. La verdadera humildad respeta el valor de los demás y de sí mismo. En Colosenses 3:12 nos dice la palabra, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Otra lección importante que nos deja el milagro del siervo del centurión es el poder interceder unos por otros. Este milagro nos muestra cómo los judíos acuden al Señor con intercesión del centurión para que éste pueda recibir el milagro que necesita. No solamente intercedieron ante el centurión, sino también intercedieron ante el Señor. Como cristianos debemos mantenernos en constante oración, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, también de las necesidades de los que están fuera, pidiéndole al Señor en todo momento. El orar no es solamente un acto de fe para nosotros, sino es un acto de fe, un acto de fe y de amor, pues nos conmovemos ante la necesidad de nuestros hermanos, ante la necesidad por el pecado y el dolor de otros, y en lugar de que critiquemos a los otros por sus errores, y en lugar de juzgamos, velamos porque sean restaurados. La palabra nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo dice Efesios 6:18. Y 2 Corintios 1:11 nos dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Como conclusión, todo lo que pidamos debemos pedirlo con fe y con humildad. Debemos interceder unos por otros y no ser ajenos a la necesidad de nuestro prójimo. La fe debe ser un ejercicio constante en nuestra vida. Debemos ejercerla hasta en los detalles más pequeños y no tratar de ejercerla únicamente en las grandes dificultades. Si solo usamos la fe cuando estamos en grandes problemas, entonces nuestra fe nunca va a crecer y el desánimo va a venir a nosotros.
Debemos tener fe en todo momento, debemos ser humildes delante del Señor y reconocer que sin Él nada merecemos y que sin Él nada somos. Y debemos también interceder unos por otros, velando por las necesidades que tenemos cada uno, preocuparnos unos por otros y clamar al Señor por aquellos que tienen necesidad. Señor, te agradezco por tu palabra, por tu bendición, gracias por haber hablado a nuestros corazones. Te agradezco por tus infinitas bendiciones, Señor. Ayúdanos a tener fe, a ser humildes y a poder interceder por otros, Señor. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.